Hoy recibimos otra campana, que es la del senador Óscar Andrade por el Frente Amplio, Partido Comunista. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto estar por acá. La actividad parlamentaria agotadora, la de estos 4 años, me decías. No, digo que hay una agenda que ha sido o por lo menos intensa, especial, ¿no? Muy intensa, porque el primer año con la Ley de Urgente Consideración y Presupuesto absorbió buena parte de la cuestión parlamentaria, desembocó después en un proceso de recolección de firmas que también derivó en tener que explicar esa ley tan compleja a cientos de miles de uruguayos y el año pasado nos agarró con el referéndum. Este es un cierre de año también atípico, porque empieza un debate de un tema de mucha sensibilidad, como es un cambio en el sistema de jubilaciones, que creo que es el centro de la cuestión. Es decir, bueno, ¿estás de acuerdo con que tenía que meterse el tema, que tocarse el tema, en que ya sí, yo creo encararlo, que hay más que, allá de las posturas? El sistema de seguridad social tiene que reformarse en todos los planos, ¿no? O sea, me decís, bueno, pero en todos los planos es en todos los planos. Me pregunta, el sistema de cuidados, ¿eso no es necesario profundizarlo? Bueno, cada vez más. La atención a las personas en situación de discapacidad, eso no es necesario profundizarlo, sin duda. La cobertura de seguridad social en la primera infancia, eso no es un tema país. El problema es que en esta reforma estos temas no están. Esa es la primera conclusión. O sea, algunos temas muy importantes. El cambio tecnológico y la sustitución por tecnología de mano de obra. Eso no es necesario colocarlo arriba de la mesa para ver cómo generas condiciones de que de alguna forma ese cambio contribuya a la cobertura de seguridad social, porque si no el resultado que tiene es que un cambio tecnológico que tendría que, en principio, ser favorable a la mejora de las condiciones de vida, termina generando un océano de exclusión. Entonces, ¿que hay que discutir la seguridad social? Sí. El problema es que tenemos un proyecto que no discute la seguridad social. Rebaja las jubilaciones y genera más complicaciones para acceder a las jubilaciones. Ese es el centro del proyecto. Es muy lógico. Yo escuché a algunos legisladores que querían disfrazar el que te jubilás con menos. Esto un niño escolar lo sabe. Si tú tienes en el trabajo, te jubilabas por un promedio, para sacar la base de cálculo, de los mejores 10 años, sí. Los mejores 10 años te van a dar mejor que 25 años de trabajo cuando elegís los mejores, salvo un caso hipotético de una persona que cobra lo mismo todos los años de su vida del primero al último. Pero eso no es lo que pasa en Uruguay. Un año trabajaste mejor, otro trabajaste peor, otro año seguro de desempleo, otro año tú pudiste hacer muchas horas extras, otro año hiciste aportes extraordinarios y hay años en los que estuviste muy mal. Con poco trabajo y trabajando como en condiciones precarias. Bueno, estos años de pandemia, por ejemplo, ¿no? Claramente hubo un conjunto de actividades que estuvieron muy castigadas. Cuando vayas a computar el promedio con años que trabajaste muy mal, te va a bajar la jubilación. Entonces, un componente que no tendría que estar en discusión porque es indiscutible, bajás el promedio de jubilación. Lo segundo que se hace es que se colocan más exigencias para poder jubilarte. O sea, antes de la reforma... No estamos hablando ahora de los 5 años más. No, más exigencias, porque vos con 25 años de aporte, sí. El que tenía 25 años de aporte y 65 años de edad, se podía jubilar, con 65. Hoy, esos mismos 25 años de aporte, con 65 años de edad, no te alcanza. Vas a tener que tener 30 años de aporte. Y el problema es que esto, por más que cambiemos la ley, no va a desaparecer. Los propios estudios de la Comisión de Expertos ubican de que hay una cantidad muy importante de gente, de uruguayas y uruguayas, que trabajan como pueden, porque la informalidad muchas veces no es una opción, es o trabajo en la informalidad o no tengo trabajo, que llegan a esa edad y no tienen los 30 años de aporte, tienen 25. Entonces, al votar esta ley, lo que le decimos es usted no se puede jubilar. Y todos sabemos que hay dos hipótesis. El que está trabajando podrá meter algún año más para poder acceder a la jubilación, pero el que está desempleado. El que tiene 65 años de edad, 25 años de aporte y está desempleado. ¿Cómo se lo atiende? O sea, ¿cómo hace para resolver la jubilación? Bueno, eso el proyecto no lo contempla y esa realidad, por más que se vote el cambio en la ley, bueno, es una realidad que va a seguir existiendo. Entonces, ¿lo grueso qué es? Un gran ahorro sobre la base de bajar las jubilaciones, un gran ahorro sobre la base de bajar las pensiones. Eso nos llama mucho la atención, que a un sector que es de los más castigados en esta reforma es de las personas en situación de discapacidad. O sea, quien accede al derecho de la pensión por encontrarse en situación de discapacidad, la rebaja es de casi un 20%. O sea, lo que entiendo es, eso es porque si no parece que estuvieras encaprichado de encontrarle aspectos negativos porque sí, ¿no? No, claro, por eso, a ver, un plan ahorro. Yo siempre me crié con que la palabra ahorro era buena. Era una palabra... Sí, pero imagínate que tu empresario dice, voy a ahorrar en tu sueldo, te voy a pagar la mitad. Te entendí perfectamente. Deja de ser buena la palabra ahorro. Te entendí perfectamente. Ajá. Digo, siempre
pensé que por ahí esa palabra era buena. Digo, obviamente, cuando ahorrás, recortás. Claro. ¿Me puede recortar a mí o te puedo recortar a vos o a alguien? Eso es lo que queremos discutir. Eso es lo que Voy a poner un ejemplo. El impuesto al patrimonio lo pagan las personas más ricas del Uruguay. Hoy ahí estamos exonerando más de la mitad de ese impuesto, más de 600 millones de dólares. Eso no se toca nada. Entonces, bueno, si vamos a vamos a decidir dónde tocar recursos para hacer más sustentable desde el punto de vista financiero la seguridad social, no hay nada para poner de este sector. Nada. O sea, ni un peso, ni uno solo, ¿no? Cuando la contribución más importante es de personas jurídicas que tributan IRAE, o sea, renta empresarial, por encima del $500,000. O sea, este impuesto lo pagan no el pequeño bolichero, no el que tiene un comercio, una pequeña ferretería, un pequeño restaurante. No, lo pagan las empresas más grandes. No pueden aportar nada. Le estamos pidiendo a los trabajadores más precarios, porque lo que también hay que tener en cuenta, que el que sufre esta reforma, o sea, ¿quién llega a los 65 años de edad y no tiene más de 25 años de trabajo en el BPS? Quien tuvo que trabajar, la trabajadora doméstica, que más allá de las mejoras sigue teniendo buena parte de su trabajo en la informalidad, el obrero de la construcción, que comparte trabajo zafral, trabajo en changa con trabajo en caja, el trabajador de la pesca, el trabajador de la forestación, el trabajador del turismo. O sea, ¿cuáles son los sectores que al aplicar estos cambios le vamos a generar un drama? Un drama, porque esto en el papel no se ve. Pero cuando viene un vecino tuyo y te dice, tengo 65, 25 años de trabajo, me puedo jubilar, y le tengas que decir que no, para esa persona que está sin trabajo es un drama. Porque el que me diga que en Uruguay salir a buscar trabajo con 65 años es una tarea sencilla, es que no conoce el Uruguay. No conoce. Cuando hicimos la reforma de la Seguridad Social en el 2008 y ampliamos a un año la cobertura de seguro de desempleo para el mayor de 50, no fue por un derroche de generosidad, es porque estaba estudiado que a determinada edad volver a conseguir trabajo es mucho más difícil. Entonces, ojo con que por tanto cuidar la sustentabilidad financiera, dejemos un agujero social muy grande, de miles de uruguayos que queden en condiciones de exclusión social. Y ese es el debate que queremos dar, ¿no? Y estas propuestas que ustedes que estás claramente haciendo, ¿no? Con respecto a lo que falta son propuestas, son tus propuestas. Ese ahorro o esa falta de dinero, ¿de dónde sale? ¿Tiene para salir? Bueno, en principio lo porque que estamos... eso que ustedes proponen cuesta. Lo que estamos diciendo es dónde no elegiríamos recortar. Pues si vos decís, mira, tenés que recortar las jubilaciones más altas, ¿no? Algunas que son hasta de privilegio, ¿no? Muy claramente. O sea, no es algo contra los militares, pero que un militar se jubile con un ingreso por encima del último salario, es una inequidad muy grande cuando un trabajador, una doméstica que tuvo que tener 35 años de aporte, 35 años, se jubila con el 50% del promedio de los últimos 25. Entonces lo que decimos es, si hay que recortar, no es en la doméstica, no es en la persona en situación de discapacidad. ¿Por qué cobra una prestación algo mayor la persona en situación de discapacidad? Porque tiene más altos costos. O sea, lo primero que tenemos que decir es, ¿dónde pondrías el bisturí? Bueno, acá no pondríamos el bisturí. Donde dice la reforma que hay que poner el bisturí, nos parece que no es el lugar donde hay que poner el bisturí. ¿Quiénes tienen mayor capacidad contributiva en Uruguay para poder hacer más sustentable el sistema? Bueno, no son los trabajadores precarios. No son los trabajadores con dificultades para llegar a la aportación. Es lo más cómodo, parece. Yo sé que se decidió, algunas inequidades que surgieron del estudio, que fue un estudio profundo de los expertos que trabajaron en el proyecto, se muestran muy gráficamente. O sea, un propietario rural de más de 500 hectáreas contribuye menos a la seguridad social que un kiosquero que está 14 horas adentro del kiosco trabajando. Decimos, desde el punto de vista de la equidad, ¿esto está bien? Nosotros decimos que no. Y la reforma estas cosas no las trata. O sea, en todo caso, algún texto viene con, se armará una comisión para en su momento, más años de trabajo para poder jubilarse. Bueno, tenemos que asumir esta discusión. En todos los sectores de actividad. ¿Es lo mismo más años de trabajo cuando estás en una oficina, cuando estás trabajando en la pesca, en el sector frigorífico, cuando estás trabajando arriba de un andamio? ¿Es lo mismo? O nosotros creemos que no es lo mismo. El caso de la construcción es muy claro. La industria de la construcción sufre envejecimiento precoz, lo hemos colocado en un montón de informes epidemiológicos. Increíblemente, quienes propiciaron la reforma, antes de presentar el texto, filtraron a la prensa diciendo la construcción y los rurales no van a estar entre los sectores que se les exija más años de trabajo, ¿no? Y esto se tituló. Después vino el texto y el texto no dice eso.
O sea, el texto claramente también incorpora a la construcción y los rurales a trabajar hasta los 65 años de edad. Yo quisiera ver qué condiciones hay para que un trabajador a los 65 años esté trepado un andamio en la Rambla. Es muy difícil, muy complejo. Lo único que exonera dice algunos puestos de trabajo de la construcción, algunos, no dice cuáles, que definirá la reglamentación. De los que tengan más de 45 años, o sea, de los de abajo de 45 todos, en algún momento van a ser todos los trabajadores de esa rama de actividad y que además tengan que haber colocado en ese puesto de trabajo 8 de los últimos 10 años, aparte de tener 20 años de aporte en esa industria. Bueno, prácticamente no exoneras a nadie. Porque un trabajador que trabajó 2 años y medio en la pesca y 7 años y medio en la construcción estaría excluido, aunque esté en un puesto de trabajo penoso. O sea, se sube la edad al barrer sin colocar o tener en cuenta o en consideración. El caso de industria frigorífica es muy claro. En las plantas de sosao y de faena, casi la mitad de los trabajadores no llega a los 60 años para poder jubilarse y se termina jubilando de forma anticipada por discapacidad, porque las condiciones de trabajo son extraordinariamente exigentes. Entonces, no se puede aumentar la edad al barrer. No es lo mismo un sector que otro sector de actividad. Ahí hay una crítica a la reforma. No se puede ahorrar, o sea, se elige ahorrar en áreas donde nosotros decimos, bueno, ¿es acá que vamos a ahorrar? Es en una mujer que tiene 3 hijos y que su compañero murió en un accidente de trabajo y que decidimos, en vez de darle una pensión para sostener a su familia, que esa pensión se la demos por 1 año nomás. O sea, eso es lo que queremos ahorrar como sociedad. Es ahí que queremos ahorrar. Bueno, ese debate es un debate muy profundo, porque después no vale decir, qué horrible, mirá lo que pasó. Fulanita, que su compañero tiene 40 años, su compañero murió en un accidente y resulta que quedó sin pensión porque ahora la pensión no es más vitalicia. Ese es el ahorro que queremos hacer. Nosotros creemos que no, que ahí no. Y está bueno que esto se discuta, porque después no vale decir, yo no sabía que la reforma tenía tal contenido. Este es el momento de la discusión. Claro, empieza una discusión social. Social. O sea, capaz que la sociedad termina diciendo, sí, acá lo que hay que priorizar es el ahorro, no importa que sean las personas en situación de discapacidad, no importa que sea una viuda, no importa que queden trabajadores con 65 años y 25 de aporte sin acceso a la jubilación, que se embromen por no haber tenido más años en caja. Capaz que es una lectura esa. Yo no es la que quiero hacer. Me parece que pensar la seguridad social es pensarla desde el ensanchamiento de la solidaridad. Hacemos una breve pausa y ya seguimos charlando. Bárbaro. Ya venimos con más Modo País. Seguimos poniendo los puntos sobre la mesa con el senador Óscar Andrade. En este momento vamos a hablar de otra reforma. Las palabritas reforma de los uruguayos siempre nos hacen, nos complican la vida a veces. Para bien o para mal, es la de la reforma educativa. A grandes rasgos, ¿no? Digo, ¿quiénes se están oponiendo a esta reforma educativa? ¿Es el Frente? ¿Son los gremios? ¿Es la sociedad? ¿Cómo ves esta reforma educativa? También supongo que es necesaria. Yo creo que los 2 cambios más importantes en materia educativa no han sido para avanzar. O sea, que tenés que avanzar en materia de la educación, no hay duda. Pero los 2 cambios más importantes hasta ahora, uno es el presupuestal. O sea, ha sido dotar de menos recursos a la educación, ¿no? Y no hay duda que una educación que cuenta con menos recursos, esto es notorio, o sea, es mirar cuánto se invertía en educación y cuánto pasó a invertirse en el 2020, 2021 y 2022. Hasta ahora 3 años seguidos de recorte en el presupuesto educativo. Se ha intentado disfrazar con palabras. Yo escuchaba a Robert Silva decir, no hubo recorte, lo que hubo fue retraso en que el salario acompañara de los docentes. Bueno, una parte importante de la inversión educativa es en salario, 80 y pico %, y decidís no ajustar los salarios, o sea, en realidad hubo un congelamiento de salario en la educación, y el resultado de los salarios de la educación va a ser que recién en el 2025 llegues al nivel que estabas en el 2019, tuviste 5 años, 60 meses, donde tu capacidad de compra de salario se redujo. O sea, una primera medida es recorte de salario educativo. Otras al costado, que también son muy preocupantes, recorte de algunos de los programas de becas. El más dramático es el programa Uruguay Estudia. Uruguay Estudia financiaba becas para 10.000 chiquilines y pasó a financiar 0. O sea, de 10.000 a 0. No es que de 10.000, 9.800 y algo, pero 10.000 para redondear. Pasó a 6.000, no, de 10.000 a 0. Durante ya 3 años, es el tercer año de recorte. O sea, un primer componente es la principal novedad de política educativa ha tenido que ver con el recorte. La otra novedad de política educativa es no apelar a un consenso. O sea, las grandes transformaciones, país, los temas país, seguridad es un tema país,
Infancia es un tema país, desarrollo productivo es un tema país, infraestructura es un tema país, integración regional es un tema país. Pero si hay un tema país es educación. Educación es un tema país. Y desde el arranque el gobierno decide ensayar cambios educativos sin tener en cuenta la comunidad educativa. Es más... Ahora, perdóname, ¿no? Porque muchos de los aportes o la base de esta transformación educativa es la propuesta de DUI 21. Si fuera la propuesta de DUI 21 se precisarían... Por lo menos eso es lo que nos dijo el Sergio Botana. Sí, se precisarían... No son autoridades, no son... Se precisarían 2,5 puntos más del producto invertido en educación para llegar a los objetivos que plantea DUI 21. O sea, si algo no sale de DUI 21 es un recorte del presupuesto. Presupuestalmente hablando. Claro, pero es que en realidad... Podemos tener un montón de ideas. Sí, sí. Yo puedo tener un montón de proyectos. Quiero unas vacaciones. Puedo decir, tengo un proyecto precioso de vacaciones, ¿no? El Caribe. ¿No tengo un mango? No hay manera. O sea, puedo tener un enorme proyecto educativo. Pero voy a poner un ejemplo. Los centros María Spínola, ¿no? Tienen un gasto por alumno mucho mayor que el promedio. Entonces, si vos querés extender esa forma de desarrollo de la educación, precisás mucha más plata. No tenés. Entonces, no es separado la discusión del presupuesto de la discusión de las ideas. Lo segundo, se decide destrozar una tradición educativa de más de 100 años en un mecanismo de urgente consideración, una tradición ballista, ¿no? O sea, los desconcentrados, la participación de los docentes en el destino de la educación es una tradición de origen ballista. Y se hizo con un siguiente discurso, es decir, bueno, en realidad nosotros en el programa de gobierno lo que teníamos es que vamos a jerarquizar las asambleas técnico-docentes, que es donde los docentes expresamente colocan sus puntos de vista técnicos y por encima de la relación con los gremios, porque los gremios no serían representativos de la comunidad educativa. Y las ATD sí. Gráficamente lo dice el programa de gobierno. Entonces se desmontan los desconcentrados, se pasa a direcciones unipersonales, repito, desconociendo una tradición educativa de más de 100 años en el caso de primaria. Y después se ensaya una reforma educativa, un inicio de propuesta de reforma educativa de modificación de la malla curricular, que lo que tiene en principio es el rechazo unánime de todas las ATD, de primaria, de secundaria y de UTU. Entonces, en principio, cuando tenés esa situación de rechazo, no es bueno que vos te pares y discutas, intentes el camino de convencer, de generar consensos. ¿Es bueno para el país que ensayes una reforma educativa que dure lo que dure un tiempo en el gobierno y después venga otro gobierno y ensaye otra reforma educativa distinta y después otro? ¿O hay que construir consensos sociales, académicos y políticos que permitan pensar la educación a largo aliento? Bueno, nosotros creemos que el camino, aunque sea más trabajoso, tiene que ser este. Porque si no tenés un problema de ensayo y error, donde no terminás de aplicar un programa porque ya va a venir un programa diferente. Pero eso es una de las cosas que creo que ha aprendido la clase política uruguaya. Claro, pero si funciona, no tocarlo. Claro, pero en este caso. Que antes sí sucedía mucho más. Pero en este caso lo que tenés es que hay cambios que tienen una enorme resistencia. Entonces nacen, ¿quién va a llevar adelante los cambios educativos? O sea, ¿cómo se hace para llevar adelante los cambios educativos sin la comunidad educativa? O con la comunidad educativa en contra. Porque esto que se decía, si bueno, la opinión de los sindicatos no es representativa, hubo un momento en que se laudó. Hubo elecciones en el Codicen y las listas que se presentaban por fuera de la representación sindical perdieron, bueno, 3-1. O sea, hubo una gran votación a favor de las representaciones de los colectivos sindicales. Pero ¿cuánta gente queda afuera sin participar? Ahí tenemos los que participaron y perdieron, los que participaron y ganaron. ¿Cuántos no participan de ese porcentaje? En realidad fueron obligatorios. Hubo votos en blanco, pero en realidad fueron obligatorios. Y hubo opciones y la votación fue muy amplia a favor de. Entonces lo que tenés que decir es, yo creo que no es sensato pensar una mejora de la calidad educativa en un contexto de recorte de presupuesto y no es sensato pensar una reforma educativa de esta magnitud, de estas transformaciones de esta magnitud, con mucha incertidumbre, porque acá hemos encontrado, un día sí, un día también. Sale un integrante del Codicen y dice, bueno, en realidad vamos, públicamente, ¿no? Vamos capaz a postergar la aplicación de la reforma educativa en los centros privados porque esto llevaría a pérdida de puestos de trabajo. Es una alerta, ¿sí? Pero ¿y cómo? ¿No? Después agarra Versivo y dice, no, en realidad no va a generar pérdida de puestos de trabajo y vamos a aplicar una reforma cuyos contenidos, repito, y malla curricular se está conociendo de a cuotas. Entonces, nos parece que el vértigo que se le quiere dar contraviene un elemento que es muy importante, que es generemos sobre esto políticas de consenso para no tener que revisar al poco tiempo. Voy a ponerte un ejemplo, al costado de educación.
Hoy es un drama el incremento de personas, mujeres privadas de libertad y mujeres con niños privadas de libertad por microtráfico, con penas más altas en algunos casos que el homicidio. Y esto ha llevado a que todos los expertos en materia de seguridad, el propio Gach, que armó el gobierno, ponga ahí una alerta. Y muchos legisladores que votaron la LUC, caso Carmen Sanguinetti, diciendo, bueno, acá tenemos un gran problema. Bueno, es un ejemplo, es decir, bueno, cuando vos aplicás sobre temas que tendrían que ser de consenso, caso de seguridad pública, medidas que solamente responden a una mirada de un sector, que después la tenés que cambiar rápidamente, entre medio va generando estragos. Entonces, yo lo que creo que sobre el tema de transformación educativa es necesario un gran diálogo social y político. Acá, un triple consenso. Consenso de la sociedad, consenso de la academia, de las organizaciones más representativas, consenso de la academia y consenso de los partidos. Pero con condiciones, porque si no se sigue tratando el diálogo y no pasa nada. Bueno, pero digo, no habría que poner como limitante habría de que tiempo, ver decir, porque si para todos es urgente... Igual yo digo habría que ver ver si no pasó nada, porque en Uruguay pasó el plan Ceibal y una computadora por niño, en Uruguay se triplicaron los centros CAIF de atención a la primera infancia, en Uruguay se multiplicó casi que por 10 la cantidad de estudiantes que ingresaban a la universidad interior del país y la población universitaria. O sea, no es que no pasó nada en Uruguay, no es que no haya problemas, hay problemas, pero no es que no pasó nada en materia educativa. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el camino de los cambios en materia educativa que queremos impulsar? Porque yo tengo claro que hay un montón de temas en materia de educación que faltan. La educación para las personas en situación de discapacidad. Estamos lejísimos, cubrimos una parte muy menor. El sistema de becas que garantice que no sea la situación económica la que te hace dejar por el camino. Porque muchas veces cuando se analiza que los quintiles más bajos de ingresos son los que más abandonan, no es que abandonan porque no les interesa. En muchos casos abandonan porque tienen que salir a hacer una changa obligado para poder mantener la olla. Entonces no precisamos hacer un esfuerzo más grande ahí en un sistema de becas más integral, que los sectores de más bajos ingresos tengan garantizado la condición de poder llegar y no de recortar becas. Bueno, hay una discusión como más general de la cuestión educativa. Ojalá la podamos dar, el desarrollo de la educación artística. Pero generemos los consensos para eso. En este caso se ha elegido no generar el consenso. Se votan cambios en materia educativa con la opinión en contra de los 2 integrantes del CODICEN electos por la comunidad educativa. O sea, es un cambio en el que está muy huérfano el gobierno. O sea, ninguno de los otros dos integrantes del CODICEN electos por los docentes acompaña. Entonces ya nace mal, porque los que van a tener que ponerle el hombro a la reforma educativa que surja son los docentes después en el aula. Entonces, arrancás perdiendo... Así ha sido siempre, ¿no? La reforma de Rama no pasó así. Sí, tuvo problemas. Todo el mundo se resistió y después... No, y después hubo cosas que hubo que cambiar de la reforma de Rama. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, y los resultados desde el punto de vista de la cantidad... A ver, con reforma de Rama en el 2005 teníamos que 2 de cada 10 terminaba secundaria, ¿no? O sea, los resultados concretos, porque se critican otros. O sea, fíjate que una gran crítica es, solo 4 de cada 10 en el 2019 terminaba secundaria. Bueno, en el 2005, después de 9 años de reforma de Rama, 2 de cada 10 terminaban secundaria. Para hablar de resultados, pues si no parece que se quiere idealizar un proyecto de reforma que, repito, cuando nace sin la participación de los docentes y en medio de un presupuesto que se deteriora, bueno, el contexto no es el mejor para construir acuerdos. Y en esto yo creo que se precisan construir acuerdos, acuerdos país, decir, bueno, despejemos algunos temas, yo creo que otro es el de la alimentación y de combatir la inseguridad alimentaria grave. Fíjate que hablamos de educación y los informes que hizo la ANEP, que después decidió que no fueran públicos, curiosamente, dan que 43%, 43,5% de los alumnos de secundaria están en inseguridad alimentaria. Y casi 1 de cada 10 en inseguridad alimentaria grave. ¿Qué vas a aprender en esas condiciones? O sea, requiere una integralidad la discusión. Y los datos de primaria no son mucho mejores, ¿no? Algo más de 1/3 en inseguridad alimentaria y 11 de cada 100 en inseguridad alimentaria grave. Entonces yo creo que hay temas país. Este podría ser un tema país, decir, bueno, garanticemos la cuestión de la alimentación, despejemos la cuestión de la alimentación de la discusión política. Aprovechemos la infraestructura, de hecho presentamos un proyecto de ley en ese sentido, que existe en las instituciones educativas para garantizar todos los días del año la educación y no solamente los días de clase. A los efectos de que si no resolves eso, los otros problemas para resolver, y bueno, se hace mucho más complejo, ¿no? Ahora bien, y de vuelta, cerrando estos breves temas que vamos avanzando, arrancó ya la candidatura, la carrera electoral. ¿Por qué es tan mal que arranque ahora? ¿Un país no se piensa en más de un año? A ver, yo creo que lo que el país tiene que pensar es sus problemas. Y los problemas del país, en mi opinión, sé que hay compañeros que tienen otra opinión, y compañeras, y yo respeto,
no son los candidatos. O sea, no precisamos un candidato salvador de los problemas del país. Precisamos ideas potentes. Pero el candidato después es... Sí, el candidato puede ser... Las ideas que no las lee mucha gente. Bueno, yo creo que sí, que tenemos que hacer ese esfuerzo para decir, bueno, si nos planteamos algunos objetivos en materia de infancia, en materia de desarrollo productivo, en materia de desarrollo agropecuario, en materia de infraestructura, en materia de comunicaciones, en materia de papel de las empresas públicas, en materia de desarrollo de la cultura, en materia de seguridad, o sea, estamos en una situación dramática hoy. Y seguimos insistiendo con medidas que terminan profundizando el drama, contra la opinión de todos los expertos. No es necesario un gran debate en materia de seguridad para dejar de sacarnos lasca con esto y decir, bueno, escuchemos a los que saben. Los que saben qué nos dicen en materia de seguridad. La prisionización no es la salida. Tenés que buscar medidas alternativas a la privación de libertad a los primarios, si no los iniciás en una carrera delictiva. Claro, es muy difícil, ¿no? Ahí me manotearon algo de la cuerda y voy a querer que vaya preso. La percepción ciudadana primera es esa, ¿no? Aunque no te das cuenta que ese que por su primera medida termina siendo preso porque manoteó algo de la cuerda, después termina saliendo peor y termina generando una condición de violencia social cada vez más dura. En el mundo nos dicen que tratar el tema de las adicciones con prisionización es un error, que tenés que tratarlo desde el punto de vista médico. Y eso requiere un conjunto de medidas. Claro, no son las que la gente quiere escuchar. Vos querés encerrámelos. Un país con la tasa de prisionización que tiene el Uruguay pasa a tener los problemas que tiene el Uruguay. Hoy, récord de homicidios el último año, de los 2 peores años de la historia del Uruguay, en materia, sin contar las muertes dudosas, que si las contáramos sería más escandaloso. Entonces, estos temas no requieren un pienso país. No, yo creo que sí, que requieren un pienso país, políticas diferenciales para el pequeño productor, transición agroecológica. Entonces, la competencia de Trump no puede ser una competencia de jingles, de sonrisas, tiene que ser de ideas. Y me parece que es el momento en poner arriba de la mesa ideas que permitan construir un modelo diferente al que se está aplicando ahora. Hoy está aplicando un modelo que es muy claro, muy contundente, sí, ¿no? O sea, vos tenés crecimiento económico muy importante en Uruguay, la economía uruguaya está por encima del 2019 con luz, o sea, eso es indiscutible, se ha logrado que crezca mucho la economía con salarios más bajos, jubilaciones más bajas y pobreza infantil que saltó de un 16 a un 22. Eso es un modelo, ¿no? La economía crece, ¿no? Los que crecen parece que no tienen que aportar nada para ni en materia de salarios, ni en materia de contribución, ni en materia de políticas más potentes para atender las vulnerabilidades. Vos tenés que pensar otro modelo. El pensar otro modelo implica un enorme esfuerzo desde el punto de vista de lograr consenso social posible que respalde ese modelo. Es decir, bueno, ¿cómo combinás crecimiento con inclusión social? Cómo simultáneamente va generando las condiciones de que las mejoras en las exportaciones, en este caso un 50% arriba del 2019, ¿no? No me quiero ir tan lejos tanto, ¿no? Pero me parece que ese es el debate. Después estoy de acuerdo. En todo caso, después que tengas sobre todo para el Frente Amplio, que es unidad, la construcción en torno a un programa. Después los candidatos. Si el programa está claro, preocupa menos quién sea la fórmula de los candidatos. Porque si bueno, tenemos un programa, sabemos que vamos por estas cosas. Entonces sabemos que quien sea electo candidato se va de alguna manera a orientar en su programa, en su propuesta, en su iniciativa, en su esquema de gestión, en estas claves. Y ahí tenés que hacer un compromiso de hierro, decir, bueno, este es el centro que tenemos que discutir. Y me parece que, si no, pareciera que estás en una lógica media futbolera, el cuadro aquel que le gana al otro y después le gana al otro. Y vos decís, no, acá, en todo caso, es más, yo creo que no se llega al gobierno para administrar intereses. Se llega al gobierno cuando sos una fuerza progresista para defender a los que están peor. O sea, tu bandera es defender al que está peor. Y ahí tenés un compromiso primero. Después, desde esa perspectiva, tratás de avanzar. A veces se puede avanzar a mayor velocidad, a veces a menor velocidad. Pero creo que es un debate que nos merecemos dar. Senador Oscar Andrade, muchísimas gracias por la presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. Conversábamos, como lo decíamos, con el senador Oscar Andrade del Frente Amplio. Hacemos una pausa y ya venimos con más Modo País.